Bueno, vamos a Jueces 10. Jueces capítulo 10, por favor. Y versículo 1, la Biblia dice: Y después de Abimelech levantóse Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, para librar a Israel, el cual habita en Samir, en el monte de Efraín. Entonces hablando de un juez que se llama Tola. 2. Y juzgó a Israel 23 años, nota 23, y murió, y fue sepultado en Samir. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más acerca de ti, Señor, y también de su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que pueda iluminarnos y enseñarnos acerca del año nuevo. Y, Señor, pido que me saques el lugar, Señor, para usarme un instrumento para dar ese mensaje a los hermanos y que da convicción no solamente a ellos, pero también a mí. Le damos gracias, Señor, por todo lo que tenemos en la vida, especialmente la salud que fue hecha por Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y como notaste ahí, ese juez Tola, él era un juez para 23 años y murió. Y sabemos que el año nuevo, o el año que ha de venir, es 2023, ya llegará muy pronto, hermanos. Pero debo decirles que quiero ser honesto y real con ustedes. La verdad es que la situación global, la situación nacional y también la situación comunal no es tan buena en ese momento y va a empeorar más y más cuando entramos a 2023 y seguimos adelante en ese año. Y eso es porque la influencia del misterio de la impiedad sigue como tomando más y más control en este mundo impío. Se está poniendo más fuerte que nunca, hermanos. Entonces, debemos aceptar esa verdad. Eso no debe ser una sorpresa, especialmente sabiendo que 2022 era un año de luz, mostrando con claridad que realmente hay un grupo que es bueno y un grupo que es malo en este mundo. Hay fuerzas en pelea, en guerra. Si estás en Estados Unidos, eso manifestó muy fuertemente y sigue manifestándose con el gobierno. Y es lo mismo en otros países. ¿Sí, verdad? Acuerda que 22 significa luz. Entonces dio luz acerca de ese asunto. Y debemos recibir y aceptar esa luz y usarlo para entender lo que vamos a entrar en 2023. Entonces la pregunta es, ¿qué significa 23 y cómo se aplica al año nuevo, cierto? Bueno, ya viste que dice que toda ese juez juzgó 23 años y después murió. Vamos a Números 33. Números 33. Números 33 y versículo 39. La Biblia dice también, hablando del número 23. Entonces vamos a mirar ese número en la Biblia, ¿sí ve? Como una palabra. Y dice, y era Aarón de edad de 123 años cuando murió en el monte de Hor. Y nota que hay una cosa común ahí, porque 23 significa la muerte en la Biblia, hermano. En este caso está mostrando la muerte física de personas importantes en la historia de Israel. El primer sumo sacerdote Aarón y también un juez Tola que ayudó a liberar a Israel en un tiempo de problemas. Pero vea la conexión a la muerte. Y la primera pregunta es que si eso sigue en la Biblia, si eso puede mantenerse, ese tipo de idea. ¿Okay? Bueno, vamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes 23. Hola mamá, que Dios te bendiga. Segunda de Reyes, lo puedo encontrar, 23, ¿escucha? Y versículo 31.
La Biblia dice, Joacás era de 23 años, 23, cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Amital, hija de Jeremías de Libna. Este hizo lo malo en ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. 34. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliasim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y mudóle el nombre, y llamóle Joacim. Y tomó a Joacás y llevóle a Egipto, y murió allá. Y nota otra vez. Si ve, Joacás era 23 años cuando comenzó a reinar, pero solamente reinó en Jerusalén 3 meses. Entonces, en ese mismo tiempo de 23 años, él fue cautivado, básicamente, llevado hasta Egipto, y él murió ahí, entrando en el mundo y murió en el mundo. Tenía 3 meses para hacer lo correcto, pero él hizo lo malo en los ojos de Jehová, y eso fue el resultado. Entonces, 23 muestra la muerte, y eso es el resultado de haciendo cosas malas. Es conectado a la maldad, hermanos. Y si no diste cuenta, hay mucha maldad en este mundo. Hay mucha maldad en nuestro alrededor. Y sigue subiendo y subiendo y subiendo, y vamos a ver ejemplos pronto. Pero piensa en eso. Estamos entrando en un año nuevo que básicamente va a asegurar más y más maldad aceptada como si fuera algo bueno. Eso es la realidad, y debes aceptarlo, cristiano. O si no eres cristiano, amigo, debes ver y reconocer lo que está pasando aquí es algo real, es algo espiritual. Hay fuerzas más grandes, Dios y el enemigo ahí en pelea, afectando todo aquí. Y no es coincidencia que todo está poniendo más y más maluco. Es por reyes como Joacás que hicieron lo malo. Es decir, autoridades en el gobierno controlando cosas que estamos viendo esto pasando, y por eso llega más y más muerte en este mundo. Ya saben, Romanos 6 y versículo 23, ¿cierto? La Biblia dice que el salario del pecado es ¿qué? La muerte. Pero el don gratuito es que la vida eterna por Cristo Jesús nuestro Señor, o Señor nuestro. Amén. Mira ahí que el versículo 23 incluye la verdad del pecado, que es la muerte. Y nota que pecado es algo espiritual. Entonces la muerte que está metido en 23 no es solamente la muerte física, sino la muerte espiritual. Y es por personas andando en este mundo, ahí muertos en sus delitos y pecados, que todo este crecimiento de muerte física como resulta en esta tierra. Es porque ellos siguen la influencia del misterio de la iniquidad, de impiedad, de todo eso. Okay. Vamos a Romanos 7. Romanos 7, déjame mostrarte algunas cosas. Romanos 7 y versículo 9, la Biblia dice, así que yo, y eso es Pablo, sin la ley vivía en algún tiempo, mas venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y aquí Pablo explicando cuando él cruzó de inocencia para entrar el tiempo en que él fue llamado pecador y él murió y estaba ahí muerto en sus delitos y pecados. Fue cuando él conoció la ley. Para los que saben números en la Biblia, la ley es representado por 10. El pecado revivió porque él estaba ahí haciendo, dio cuenta que estaba haciendo rebelión contra la ley porque no podía cumplirlo. Específicamente en el caso de Pablo, era él siendo codicioso. Porque creo yo que él es ¿cómo se llama? Ese príncipe joven que llegó a Jesús para preguntarle qué debe hacer para tener la vida eterna. Creo que ese fue Pablo. Y cuando él dio cuenta que estaba codiciando, eso fue cuando él se cayó en el pecado.
y ya fue llamado pecador y estaba muerto espiritualmente. Y sabes que cuando el pecado revive en ti, tiene fuerza en ti, es porque estás haciendo rebelión contra Dios y contra su ley, y el número de rebelión es 13. 10 más 13 es que 23 resulta en la muerte. El salario del pecado es la muerte. También Pablo había dicho en 1 Corintios 15 que el aguijón de la muerte es el pecado y la fuerza del pecado la ley. El aguijón de la muerte es que el pecado, 13. Y la fuerza del pecado, la ley, 10. 13 más 10 es 23. Significa la muerte. Sí, ¿verdad? Para que entiendas el efecto de números o la coincidencia, como dicen algunos. No, Dios había hecho los números y también dio los significados de los números. Entonces debemos pensar en esas cosas cuando escuchamos acerca de números importantes. Por ejemplo, tengo aquí, hermanos, 2 modelos acerca de la astronomía de la Tierra. Y eso es el modelo estándar de ciencia. Puede ser que crees esto cristiano. Y debes saber que la razón de las temporadas es porque la Tierra, según ese modelo, es angulado 23,5 grados en su ángulo axial. Y cuando, según ese modelo, la Tierra hace revoluciones del Sol y también rota encima de su eje, ese lugar axial. Eso resulta en días, esa rotación, pero las revoluciones resultan en que tienes parte de la Tierra más cerca del Sol y es verano en ese tiempo. Y cuando es menos cerca ya es invierno. Eso es lo que ves aquí. Y el ángulo es 23,5 grados. ¿Sabe por qué? Porque la Tierra va a morir. La Tierra va a ser destruida completamente si sabes un poco de la Biblia. Eso no es coincidencia. Si no sabías, las temporadas comenzaron según la Biblia después del diluvio de Noé. Era una consecuencia de ese diluvio. Y resultó en básicamente esto pasando con la Tierra, perdiendo su ángulo axial y cambiando a 23, porque Dios tiene planes de destruir esta Tierra con fuego. Gloria a Dios, lo merece. Mucho pecado aquí tiene que ser purgado y ser purificado con fuego. ¿Sí, verdad? Pero aquí, hermanos, tengo lo que yo creo que es el modelo bíblico. Esto es geocentricismo, si no sabía, donde la Tierra no se mueve. Es el Sol y el resto del universo que mueve. Y si sigues ese modelo, cuando el Sol hace sus revoluciones con el universo de la Tierra, mueve a un ángulo, este ángulo aquí es 23,5 grados. Lo mismo. Porque la verdad es que no solamente es la Tierra que va a ser destruido de Dios. Los cielos y la Tierra, todo el universo va a ser destruido. ¿Sí ve? Esto sigue más. Es cierto que sí, Dios destruyó la tierra y agua salió por debajo de la tierra para agregar a ese diluvio, pero también dice que las ventanas del cielo fueron abiertas y agua cayó del cielo. Y yo creo que por eso hay una imbalanza al universo resultando en esos ángulos. Pero el punto principal es que estas revoluciones en un año del Sol, que comienza 6 meses, llega aquí y en 6 meses regresa a ese X, en un año, ese ángulo con la Tierra es 23,5 grados. Que todo va a ser destruido de Dios en un tiempo. Él va a renovar y darnos nuevos cielos y tierra. ¿Sí, verdad? Porque el salario del pecado es la muerte. La muerte o el pecado afectó todo. Entonces vamos a ver ejemplos. Vamos a Romanos 1. Romanos 1, por favor. Romanos 1 y versículo 28 dice:
Y como a ellos no les pareció bien tener a Dios en su conocimiento, Dios también los entregó a un perverso entendimiento para que hiciesen lo que no conviene. Tienen un perverso entendimiento, son reprobados en sus mentes. Y lo que vemos aquí es ver una lista de cosas. Y cuenta conmigo, pero hay 23 cosas en esta lista que manifiestan el perverso entendimiento. Cuando leo esto, piensa en lo que está pasando hoy en día, hermanos, y conéctalo. Porque esto es el estado global en 2022 y para 2023 y después. Dice 29. Atestados de toda iniquidad. Eso es lo que estamos viendo. Hoy en día en América hay grupos tratando de decir que pedofilia es algo bueno, que es mal entendido, y ellos defienden eso. Que no es pedofilia hasta que ellos actúan, entonces solamente tienen atracción a menores y debemos enseñar a los menores y otros que eso está bien. Y si ellos, los menores, dicen que está bien, entonces ese que tiene atracción al menor puede hacerlo con ese niño y está bien, porque los dos decidieron hacerlo. Atestados de la iniquidad. De fornicación. Es un milagro si gente casan. Todos están ahí durmiendo uno con otro. Homosexuales y heterosexuales, no importa. Hay mujeriegos y hombrellegas. Hay las dos cosas hoy en día, es horrible. De malicia. Gobiernos corruptos, abusando a la gente y no importándoles para nada, solamente para mantener control. Malicia. Más que todo contra Dios. Todos no quieren escuchar a Dios. De avaricia. Avaricia es lo que motiva a toda esa gente a obtener poder y tener control de otros hombres. De maldad. Llenos de envidia. Y en la envidia, teniendo celos, siendo celoso y teniendo envidia son diferentes. Si tienes celos como Dios es celoso, es uno de sus nombres, estás valorando lo que es suyo. Como yo puedo tener celos de mi esposa, ella es mía y yo soy de ella. Eso está bien según la Biblia. Pero envidia es cuando quieres algo que no es suyo. Y eso es básicamente todo lo que pasa hoy en día. Consumerismo y anuncios y todo eso motivan la codicia para que gente quiera cosas que no son ellos. No son de ellos, envidia. Eso motiva eso. De homicidios. Hay gente matando sin razón en estos días. Había escuchado ayer que había un niño que mató a sus padres porque ellos no querían aceptar que era un transvesti y ya él está pidiendo que se va a una prisión de mujeres. Esto es en América. Porque él cree que es una mujer. Y van a hacer eso. Mataron a un hombre horrible. Un asesino así. A un lugar de mujeres para que pueda disfrutar la vida y abusar a ellos también. Porque él cree que es una mujer. Esto es lo que está pasando en muchas escuelas públicas también. Un hombre puede decir, yo soy mujer. Y entran ahí con la cosa de mujeres para molestar a las mujeres. De contiendas. Todos argumentos. No podemos saber nada. Todos son escépticos. Aparte de ellos siendo escépticos de su escepticismo. Es increíble que no están ahí dudando su mente y no piensan en lo que es necesario para tener la capacidad de razonar el principio, que es ciencia. Y necesitas una persona para darte esa ciencia, darte la capacidad de razonar. ¿Sí, verdad? La verdad es que Dios del universo es personal. Es la única manera en que podemos tener verdad y falsedad y tener relaciones, porque todo eso es entre personas específicamente. Es imposible tener un Dios impersonal porque no puede darte los conceptos. No puede básicamente ser el fundamento de su inteligencia, pero hay mucha gente conteniendo acerca de eso. De engaños, de malignidades, debo decir más de eso. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, siempre quejando.
Cuando todo está bien, ignoran a Dios. Cuando todo está mal, todo es la culpa de Dios. Lo que pasó en estos días es la culpa del Señor, toda la maldad que está pasando. ¿Por qué no hace algo? ¿Está seguro que no está haciendo algo? ¿Cómo se sabe eso? ¿Usted habla con Él para confirmarlo? Siendo cristiano, yo tengo relación personal con Dios y yo sé que Él está haciendo mucho. Porque sin cristianos aquí, ese mundo podría poner más maluco que ya está, pero está empeorando más. Porque el juicio comienza en la iglesia de Dios y hay muchos cristianos no viviendo para Él. Romanos 1, si puedo llegar ahí. Y versículo 30. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a sus padres. Hoy en día está motivando a los niños a decir algo al gobierno acerca de sus padres para que el gobierno pueda sacar los niños de la custodia de sus propios padres. Eso es lo que motivan hoy en día. Personas teniendo como temor del gobierno haciendo eso con sus hijos. Todas las películas que ves, niños salvando a todos, los adultos son estúpidos, no saben nada. Todo eso es falsedad. Insensatos, desleales, sin afecto natural. Mujeres abandonando a sus hijos. Abortos. Yo no sé el medio hoy en día en Estados Unidos, pero creo que en 2010 era como 3,500 abortos cada día. Imagino que es más maluco hoy en día. Eso es sin afecto natural. ¿Sí, verdad? Implacables, sin misericordia, y eso es verdad, especialmente acá en los Estados Unidos. Nadie quiere como tratar de entender una situación y ver lo que pasó porque alguien hizo algo. Están listos para tratar de llevarles a corte para sacar plata de ellos, sin misericordia. O listo para atacar, en lugar de ver qué pasó. Sin misericordia. 32. Los cuales, entendiendo la justicia de Dios, a saber, que los que hacen tales cosas son dignos de ¿qué? De muerte. No solamente las hacen, mas aún se complacen con los que las hacen. Eso es la cosa más triste. Puede ser que usted no es un sodomita, o usted no es un transvesti, pero usted quiere apoyar a ellos y decir a los que no apoyan a ese tipo de vida que es pecaminosa, que ellos son racistas, extremistas y son el problema. Si ve apoyando a la maldad. Y ellos son dignos de muerte. Esas personas con perverso entendimiento son dignos de eso. Hay 23 cosas ahí. 23 significa la muerte. ¿Sí, verdad? Estamos acercando más y más, hermanos, a la Tercera Guerra Mundial. Mira lo que está pasando con Rusia y Ucrania. Estados Unidos involucrando con esto de una manera horrible. Básicamente haciendo los que pagan impuestos en este país como idiotas, porque el gobierno está dando nuestra plata, incluyendo plata que no tenemos, a un gobierno que solamente está lavando para los nazis, si no sabes de eso. Pero un poco de Zelensky y el batallón Azov y ver. Eso estaba ahí desde 2017 ahí en la revista Times, hablando de él siendo involucrado con nazis, pero todos se olvidan. Y quieren alabar a este hombre que llega a la Casa Blanca con chompa y sudadera. ¿Qué es eso? Él es el presidente del lugar y ni siquiera quiere poner una corbata. Increíble. ¿Sí va? Hoy en día, engaños, demasiada información falsa que existe. Eso es todo lo que ves en las noticias. CNN, ABC, todos esos dando información falsa de todo acerca de la pandemia y usaron eso para matar y destruir a muchos. Muchos muriendo por suicidio y temor que la propia cosa. Ya está hablando que en China había un subo de COVID. Yo no sé por qué. No pueden explicarlo. Básicamente se pasó ya.
Porque necesitaban algo para poner las noticias. En China, donde todo comenzó. Por culpa de China. Sí, ¿verdad? Eso es lo que pasa hoy en día. Todos son dignos de muerte. Y es la media dando información falsa que resulta en esa influencia del misterio de iniquidad, llegando y afectando las mentes de ciudadanos normales que no saben de su mano derecha, de su izquierda, no entienden nada y solamente beben toda esa información como es verdad, en lugar de tener un poco de no sé, tratar de ser inteligente, investigar un poco. Que es más fácil pensar así porque todo lo que me importa es lo que pasa conmigo, todo de mí, soberbia. Si el gobierno me molesta, no me importa. Si no destruye mi vida, no me importa. Eso es lo que pasa en estos días. Y es por eso que el juicio de Dios va a llegar a esas personas, resultando en ellos siendo dignos de muerte. El salario del pecado es la muerte. Si no sabían la Biblia, según números en la Biblia, juicio es 11 y lo que hace Dios con su gobierno cuando actúa para dar juicio, eso es 12. 11 más 12 es ¿qué? 23. Entonces lo que estamos viendo, hermanos, es la verdad es que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No somos como Él y por eso pecamos y por eso vamos a morir. Y tristemente estamos viendo la influencia del pecado más grande que nunca en estos días. Y eso va a seguir subiendo más y más en 2023. Tienen más problemas en muchos países, incluyendo Estados Unidos. Eso es la verdad. ¿Pero qué me está diciendo Manuel? ¿Que no podemos escapar esto? Claro que no. Hay esperanza ahí. Entonces voy a mostrarte cómo podemos levantar encima de 2023, encima del significado de ese número, para que cuando entramos y seguimos en este año podemos hacer algo que tiene como valor eterno en los ojos de Dios y para otros. Porque gracias a Dios la luz sigue. Es cierto que la mayoría quieren tratar de destruir la luz, pero cuando la luz llega, eso destruye toda la oscuridad. La pregunta es si las personas van a recibir la luz cuando llega. Tienen que aceptarlo, no solamente dejar que entre a un oído y sale del otro, sino entra en el oído y comienza ruminando en la mente para que pueda comenzar su viaje 18 pulgadas a su corazón. Y eso comienza con cristianos. ¿Sí, verdad? Pero también incluye los que son amigos, que no saben, no conocen a Dios y están tratando de entender lo que está pasando porque ellos pueden ver que todo en la sociedad está poniendo más maluco que nunca. Entonces la pregunta es, hermanos, ¿qué necesitamos? Y amigos, ¿qué necesitamos para levantarnos encima de 23 en ese próximo año 2023? Pues debemos ser regenerados, esa es la primera cosa. ¿Eres regenerado? Si no eres, Dios no puede levantarte encima de toda esa maldad porque estás metido ahí. Sigues ahí en tinieblas y oscuridad. Vamos a Tito 3. Tito capítulo 3. Tito 3 y versículo 4 la Biblia dice: Mas cuando se manifestó la bondad del Salvador nuestro Dios y su amor para con los hombres, eso es Jesucristo, si no sabía. Jesucristo, la bondad de Dios, fue manifestado y Dios el Padre sigue tratando de manifestar a Cristo a todos. No por las obras de justicia que nosotros habíamos hecho, mas por su misericordia nos salvó por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Debe ser regenerado por el Espíritu Santo, por reconociendo la misericordia que Dios te dio, porque usted pecó y el salario del pecado es la muerte, pero Él no te dejó morir físicamente, sino te dio un espacio de tiempo para puedes ver y reconocer a su Hijo, la bondad del Señor, y ver que Él puede levantarte encima del 2023.
Y cuando eres regenerado ya tienes la luz y puedes escapar de las tinieblas. Puedes tener la capacidad de entender lo que está pasando realmente. Y por eso Dios te ayudará con su poder, con el Espíritu Santo, ponerte encima de eso. Y puedes seguir adelante con felicidad y gozo y amor y paz con todo lo que está pasando aquí. Vamos a Efesios 2. Efesios 2. Efesios 2 y versículo 1 dice: Y a vosotros os dio vida, estando muertos en vuestros delitos y pecados, en que en otro tiempo anduvisteis conforme a la condición de este mundo, conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. Versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y vea la verdad, que Dios quiere darte vida porque estás muerto en delitos y pecados. Él quiere darte la vida eterna, que anduviese según ese poder en la potestad del aire. El Dios de este siglo, si seguiste a Él. Y era así su decisión, Él no te enforzó. Pero también Dios es caballero, Él te muestra la verdad, Él quiere que cambies eso. Y recibes la salud que es por la gracia, por medio de la fe, no es por obras, no puedes ganarlo. Eso es una mentira de esa potestad del aire, una mentira del Dios de este siglo, del misterio de iniquidad, pensando que tú puedes hacer algo para Dios. No podemos porque pecamos, ya es tarde. Dios no olvida nada. Pero Él tomó forma de siervo y entró a este mundo y vivió una vida sin pecado, sin mancha, sin contaminación, y lo regaló a todos, dando su vida ahí en la cruz de Calvario para salvarnos, derramando su sangre preciosa que era sin mancha, para expiar nuestros pecados. Y Él físicamente murió y mostró que Él es Dios manifestado en la carne, porque resucitó de entre los muertos. Resucitó mostrando su poder y que Él venció contra el pecado y la muerte. Y Él levantó encima de todo eso. Y es por creyendo en Él y confiando en Él y su obra que Él puede levantarte encima de la muerte, encima de todo lo que pasará en el próximo año. Debe ser regenerado primero que todo. Porque eso no solamente garantiza que vas a tener luz para entender los eventos que han de venir, pero también eso asegura que vas a estar con Dios para siempre, que vas a saber que vas a ir al cielo, que no vas a tener dudas porque confiaste en Dios y Dios cumple sus promesas. ¿Sí, ve? Todo es de Él, no es de ti, y es un regalo, no es algo que ganaste, entonces no puedes perderlo porque no lo ganaste. ¿Sí, ve? Y es vida eterna y vida sempiterna, eso no puede terminar, porque si termina no es vida sempiterna, ¿entiendes? Para levantar encima de toda la maldad y toda la muerte que ha de venir, necesitas ser regenerado. Pero si eso pasa, Dios puede ayudarte a recontextualizar los eventos recientes que están pasando en este mundo. Porque das a dar cuenta que cuando Jesús había dicho, más confiar, yo he vencido al mundo y que Él tiene las llaves del infierno y la muerte, vas a dar cuenta que Él ya controla la muerte. Sí, Satanás tenía ese poder de la muerte antes, pero Él lo perdió en la cruz. Jesús tiene ese poder y Él levantó de entre los muertos, y por eso usted, siendo parte de Cristo, siendo parte de su cuerpo, no vas a morir otra vez. Se acabó con eso. Él mostró que había vencido al mundo y también a Satanás y la carne cuando Jesús estaba aquí en su ministerio para ese 33 años. Y si Él lo había hecho, Él va a ayudarte a vencer también. Es garantizado. Y Él podía hacerlo porque Él entendió lo que estaba pasando. Él podía ver lo que está en hombre, y Él podía ver lo que estaba pasando en el gobierno y con los políticos que querían control y poder. Él sabía que los líderes religiosos en su tiempo, no todos, pero la mayoría, querían mantener su posición más de seguir al Mesías, más que seguir a Él. ¿Sí, va? Y Jesús quiere ayudar a nosotros a recontextualizar los eventos recientes para que podamos ver y entender
cómo todo esto conecta con el plan de Dios, para dar cuenta que Él es soberano, que Él está en control y que usted, cristiano, ya está encima de esto. Y con todo lo que está pasando no debe ser ansioso y preocupado de eso, sino confiar en Dios y seguir viviendo para Él. ¿Sí ven? Y la primera cosa es dando cuenta que hay dos lados con cada asunto, con lo que está pasando socialmente, lo que está pasando globalmente y lo que pasa en su comunidad. Entonces no solamente escucha lo que los noticieros dicen ahí en la televisión y ya, busca otros noticieros que son separados, que muestran a otro lado de todas esas cosas para que puedas ver los dos lados y ver cuál tiene más sentido y conecta con lo que está pasando en la Biblia. Y eso te ayuda a entender lo que está pasando. ¿Sí, verdad? Para que reconocer que toda esta maldad y básicamente las acciones de Dios de este siglo, Satanás, que todo eso solamente está asegurando que todo llega hasta la segunda venida de Cristo. Es algo esperado. La Biblia había dicho en profecía que todo va a poner más y más maluco. El misterio de iniquidad enseña eso. Por eso es un misterio que cristianos deben ser como maestros de eso. Ellos deben ser personas que cuidan eso y saben de ese misterio para que no es un shock. No puedo creer que eso está pasando. ¿Por qué Dios deja que esto pase? ¿Cómo así? Dios te había dicho que pasará. Porque usted está ahí molestado con eso en lugar de enfocar en su Salvador y vivir para Él. ¿Sí, verdad? Cuando entramos en 2023 vamos a ver el mundo empeorando más y más. Tenemos que ver una conexión de todo el mundo. En la nueva orden mundial es profecía, hermanos, contra el anticristo que de pronto ha de manifestarse. Yo creo que Él ya está aquí en la tierra por ahí, pero va a manifestarse pronto. Y eso debe ayudar a pensar a usted. Usted debe pensar en la venida inminente del Señor y por eso buscas a Él y ocupas hasta que Él viene, negociar hasta que Él viene, dijo Él. ¿Sí, verdad? También sabiendo eso, debemos también recordar de la resurrección y la verdad que todo lo que está pasando aquí no es el final. Eso es el principio para ti, cristiano. Vamos a Romanos 8 y versículo 23. Romanos 8 y versículo 23. Pablo dice, y no solo ella, mas también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, porque renaciste, el Espíritu Santo ya mora y vive en su corazón, porque renaciste, fuiste regenerado por Él. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, es a saber, si ve, cuando esperas según Dios, sabes algo. No es que piensas que pasará y tienes duda, no, usted lo sabe. La esperanza de Dios es algo fijo. Con profecía y con cosas como eso, porque eso es profecía para ti, cristiano. Esto llegará en su futuro, que es la redención, esperando la adopción, es a saber, la redención de nuestro cuerpo. Y tú vas a resucitar de entre los muertos también, porque su Salvador, Jesús, Él lo había hecho. Él es la prueba que eso pasará contigo. Y si todo lo que está pasando en este mundo y en su comunidad y en su nación, en su país, te molesta tanto, te tiene preocupado, por favor, a lo menos aguanta esa esperanza, aguanta esa verdad que sí, si eso llega a afectarte físicamente hasta la muerte, que vas a regresar, que vas a resucitar entre los muertos. Es garantizado. Y eso ya había pasado. Con esta pandemia había muchos que fueron al hospital y murieron porque fueron tratados incorrectamente por médicos, algunos no sabiendo la verdad y otros sí sabiendo, y por su arrogancia y su codicia y su deseo de ganar plata del gobierno hicieron eso de poner a personas en esas máquinas, matándolos cuando no necesitaban eso. Necesitaban hydroxychloroquine, necesitaban ivermectin, necesitaban algo que podía ayudarles con esa cosa y no lo dieron porque la información falsa acerca de eso llegó. ¿Sí ven?
Eso llegó y gente creyeron a los noticieros más que los médicos que estaban diciendo algo contra eso. Más que los jornadas que llegaron desde 2020, el principio de 2020, cuando comenzó esa pandemia, diciendo que estas cosas podían ayudar y ellos, no vamos a dejar que gente lea eso. ¿Sabes qué, cristiano? Si usted era alguien, o usted conoce a alguien que sufrió un parte por estos abusos que está pasando aquí en la tierra, debajo de control de Dios de este siglo, no Jesús. Es la influencia de Satanás. Acuerda que tienes la esperanza de la resurrección. Acuerda que sus hermanos que perdiste por eso regresarán. Vas a verles otra vez. Y eso te ayudará a seguir adelante. Como dice en 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Y versículo 22, la Biblia dice: porque a la manera que todos en Adán mueren, así también todos en Cristo serán vivificados, hablando de resurrección física de su cuerpo. Los cultos, las religiones que enseñan que esto no fue algo, una resurrección física, no creen la Biblia, no escuchan a ellos, escucha a Pablo. Él sabe, él estaba ahí, él conoció a Cristo directamente, él nos dio las palabras de Dios, que es inspirado por el Espíritu de Dios. 23. Mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, Él es la prueba porque Él resucitó entre los muertos. Luego los que son de Cristo en su venida. Y eso es lo que tienes en su futuro. Debes mirar a eso y recordar y dar cuenta de eso, cristiano. Que cuando Jesús viene vas a tener una adopción, la redención de su cuerpo. Vas a resucitar si ya moriste, y si no moriste, vas a recibir la adopción y su cuerpo va a cambiar. ¿Sí, verdad? ¿Cambiar como qué? 42. 1 Corintios 15 y versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se levantará en incorrupción. No tienes que preocuparse de COVID. No tienes que preocuparse de otras enfermedades. No tienes que preocuparse por problemas químicos en su mente, porque algunos sí tienen problemas bipolares y cosas así por químicas, con una imbalancia de química, no porque solamente tienen problemas en su alma. Eso es verdad. Se siembra en vergüenza, se levantará en gloria y vas a tener la gloria de Dios manifestada y todos van a saber que eres un hijo o hija de Dios. Se siembra en flaqueza, se levantará en poder. Mira a mí, yo tengo que 5 pies y 4 pulgadas en altura en un buen día. Y vas a tener tanto poder que puedes tocar algo y se va, poniendo a Superman en su lugar. Superman eso es el mundo tratando de sacar algo de la Biblia. Vas a tener poder. Acuerda que Jesús podía volar, por ejemplo, en su cuerpo glorioso. Mira el cuerpo de Él, que Él tiene ya, siendo la diosa de majestad en el tercer cielo, usted va a tener ese cuerpo. ¿Sí, ve? Se siembra cuerpo animal, se resucitará cuerpo espiritual. No que el cuerpo es espíritu. No dice espíritu corporal, no dice eso. Es un cuerpo, pero es espiritual porque tiene poder de Dios ahí. Ya es adoptado. No tiene pecado ahí, se fue. La presencia de pecado se fue de ti. Interesantemente, hermanos, si miras 1 Corintios 15 y lees, yo debo confirmar esto. Yo sé que en inglés, si lo hace, y miras las palabras que tienen que ver con levantándose, hay 23 en ese capítulo. Tengo que chequear en español. Creo que sí, es lo mismo, pero chequéame. El punto es que tenemos una esperanza segura. Cuando miras a Cristo las primicias, Él garantiza que usted va a resucitar. Y si sabes eso, puede ser que sí hay cosas pasando en ese mundo que no entiendes. Pero puedes confiar en Él que Dios entiende. Y que Él va a guiarte en este momento para ayudarte. ¿Sí ve?
Entonces, finalmente, necesitamos resolver a vivir para Dios según la verdad que somos regenerados, según la verdad que Él nos ayuda a recontextualizar los eventos recientes que están pasando y lo que pasarán, porque Él puede regenerar y renovar nuestras mentes para pensar como Él. Y Él nos ayuda a recordar la resurrección, mostrando nuestro futuro. Entonces no estamos ahí preocupados de la muerte física. ¿Sí ve? Por eso debemos resolver de vivir para Dios, para trabajar y estar ahí en la guerra, metido con Dios, trabajando en contra de la muerte que ha de venir en 2023. ¿Sí ve? Porque hay mucha muerte en nuestro alrededor, hermanos, pero tenemos vida y vida con gran abundancia. Y debemos manifestar eso en nuestro testimonio con otros. ¿Para qué? Cuando ellos siguen ahí en confusión, no entendiendo lo que está pasando en su comunidad, lo que está pasando en su país, lo que está pasando en este mundo, podemos hablar con ellos y mostrar Jesucristo y el crucificado para darles luz y mostrarles vida, para que ellos también puedan levantar encima de 2023. Por confiando en Jesús. ¿Sí, verdad? Debemos transformar por la renovación de vuestro entendimiento en todo. Y por eso manifestamos Cristo en nuestras vidas. Entonces, cristiano y amigo, lo que quiero preguntarles en 2023 es esto. ¿Okay? ¿Tienes un testimonio para ayudarte en esos tiempos oscuros que han de venir? ¿Conoces a Jesús? No puedes tener testimonio acerca de Él si no conoces a Él personalmente. Y la única manera de hacer eso es arrepentir hacia Dios por lo que eres, un pecador, recibiendo su juicio y dando cuenta que sí, eres digno de muerte. Pero Dios no te dejó así. Él había hecho la obra de la salud, la obra de la salvación, dando a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, que dio su vida voluntariamente para salvarte. Y por eso pones fe en Jesucristo, fe en Él y su obra en Calvario, diciendo que Él había hecho todo para salvarte y expiar su pecado, limpiarte y redimirte y darte una nueva vida, novedad de vida que comienza aquí en el renacimiento y resultará en la resurrección de entre los muertos. Y si tienes eso, mi pregunta es, ¿tienes testimonio? Puede ser que todo lo que había pasado en 2022, cuando estaba dando cuenta de lo que estaba pasando en ese mundo ya, porque la luz llegó, diste cuenta que hay tanto maldad que estaba ahí preocupado, ansioso, no sabiendo lo que debes hacer. Lo que debes hacer es buscar a su Dios, ponerte en rodilla y buscar a Él, arrepentir hacia Él, confesar su pecado de no buscarle para ayuda. Y Él va a levantarte encima de la muerte, encima de todo lo que ha de venir, y ayudarte a tener un testimonio que pueda ayudar a otros. Entonces te ruego, amigo y hermano, y espero que ustedes buscan a Jesús en este año nuevo. Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros todo esto acerca de 2023, específicamente el número 23. Y ayúdanos a nosotros a reconocer, Señor, que sí, significa la muerte, pero usted es la vida y la vida eterna. Y usted mostró que por su gracia podemos estar encima de eso. Entonces ayuda a todos, Señor, los que conocen a ti y los que no conocen a ti, buscar a ti para que usted pueda levantar a ellos encima de toda esta muerte. Te damos gracias por todo, Señor, especialmente la salud que fue hecha por Señor Jesucristo, en cuál nombre oramos. Amén. Bueno, hermanos, espero que tengan un próspero año nuevo.